Bien, Albino, como lo veníamos diciendo y como lo hemos hecho durante todo este último mes, y cuando estamos a días nada más de la primera contienda electoral de este año 2013, las PASO, seguimos recorriendo el espinel de la provincia de Buenos Aires, seguimos invitando a representantes de los diversos espacios y agrupamientos políticos para que vengan a charlar y dar sus exposiciones aquí en este canal para todos los bonaerenses. Exactamente, y nos visita un hombre que tiene gestión sobre sus espaldas, pero que además ahora tiene cartel de candidato en un lugar más que interesante, en el tercer lugar del Frente Progresista Cívico y Social, que encabeza Margarita Stolbizer, secundada por Ricardo Alfonsín. Exactamente. Hablamos de... En el podio, entonces. Exactamente. Stolbizer, Alfonsín y nuestro invitado. Héctor Cachi Gutiérrez. Gracias, Gutiérrez, por venir. Bueno, se conocieron algunos nombres, porque hay medio como una discusión, la he escuchado, a este argumento lo he escuchado en su espacio, en el sentido de que hay una intención de un sector de polarizar entre Sergio Massa e Insaurralde y relegarlos al Frente Progresista Cívico y Social, e incluso a de Narváez a los lugares más abajo. Pero se conoció de una encuesta de la consultora de Artemio López, X, muy cercana al gobierno. Está tercero y con una diferencia un poco más corta que las grandes encuestas que se conocieron el fin de semana. ¿Qué datos manejan ustedes en ese sentido? No, la información que tenemos es la mezcla de encuestas, algunas que nos ubican en el 14, otras que en el 16, otras en ascenso. La sensación que uno tiene es que todavía la población no ha tomado, no está en estado electoral, digamos. Esto va a ocurrir la última semana y un porcentaje muy importante de la población que no ha definido su voto, que está mutando el voto, que cuando una encuesta aparece en un sentido, después aparece en otro. Existe confusión, así que creo que los números finales se van a aparecer en la última semana. Nosotros vamos por un segmento del electorado no justicialista, que no quiere decir no peronista. Exactamente, hacia ahí va mi pregunta. ¿Le cuesta al radicalismo, en este caso es un frente conformado en alianza con el GEN, que tiene origen radical, socialista y demás, ¿les cuesta al radicalismo competir en la provincia de Buenos Aires porque domina el escenario político siempre la interna del peronismo? El radicalismo viene de derrotas electorales, es decir, que no venimos en la mejor situación. Creo que hemos conformado un frente electoral que tiene sintonía, es un frente electoral amigable, que va a perdurar, no es un frente electoral para el 2013, sino que se va a proyectar al 2015, y estamos en algunos distritos en un proceso de recuperación, con lo cual yo tengo la impresión de que nosotros vamos a estar alrededor del 25% de los votos. Esto significa volver a tener representaciones en el Gran Buenos Aires, en las PASO. Y después la polarización, bueno, todo el mundo sale a ganar, con lo cual cada uno trata de posicionar su lista lo mejor que pueda. Es muy probable que el gobierno quiera competir con Massa y Massa quiera competir con el gobierno, y dependerá de la habilidad nuestra para meternos en esa disputa y lograr obtener una cierta ventaja y simpatía del electorado. ¿Cómo se plantea la posibilidad de perforar esa barrera que hay en el electorado en la cual se lo vincula al radicalismo y al espacio con gobiernos que no terminan, con gobiernos que terminan en una crisis severa, digamos? ¿Ustedes han planteado eso como táctica, como estrategia para la campaña? A mí me parece que esta campaña electoral es la segunda vez que tenemos PASO, con lo cual estamos haciendo un ensayo-error. Tienen alguna particularidad. En primer lugar, hay intendentes en las listas. Es una novedad, digamos, ¿no? Antes los gobiernos locales no estábamos tan presentes en las contiendas, sobre todo nacionales. Hoy está Insaurralde, está Massa, está Giustosi, a mí me han invitado y con mucha satisfacción he aceptado el tercer puesto en la lista, con lo cual empezamos a comparar gestiones, más allá de que esto no esté instalado en la campaña. Yo tengo para mí que ningún intendente del Gran Buenos Aires podría ganar una elección en el interior de la provincia. Cuando uno ve las cifras de Tigre, donde el 83% de la población no tiene cloaca, o de Almirante Brown, donde el 84% de la población no tiene cloaca. Pero Massa ha hecho gala de una excelente gestión. Son gestiones cosméticas, hay mucha inversión publicitaria, yo no la resto méritos obviamente, y además es un colega, pero son gestiones cosméticas. Hay que definir, o uno invierte en publicidad y en marketing o invierte en obra pública. Nosotros a fin de año vamos a tener el 90% de la ciudad conectada a agua y cloaca. Y usted, cuando dice que ningún intendente puede ganar en el interior de estos que mencionaba,
digamos, en sus distritos ellos obtienen más del 60 o 70% de los votos. Digo que la gente no es distinta, la gente del conurbano es más manejable. Bueno, obtiene el 70% con un piso del 54 de Cristina, ¿no? Nosotros obtuvimos el 52% con un piso del 14%. ¿Sí? Había que sobreponerse a una situación desventajosa en términos, recordemos, hicimos una mala elección hace 2 años nosotros. Pero sin lugar a dudas tienen determinado grado de simpatía. Ahora, cuando uno compara gestiones y mira las cifras oficiales de los censos y advierte que no tienen conexiones de agua, que no tienen conexiones de cloaca, que en realidad el índice de delitos que tiene está en la media provincial y no hay ningún fenómeno extraordinario que haya podido contenerlo de delitos, y que son municipios que están atrasados, honestamente, y que tienen fabulosos presupuestos. Tigre tiene 1.600 millones de pesos de presupuesto anual. Y tiene 400.000 habitantes, 400 millones cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 104.000 habitantes, tenemos un presupuesto de 220 millones, me están faltando 180 millones de pesos. ¿Sabes las cosas que yo podría hacer con 180 millones? Y bueno, ¿no se lo manda Scioli o no transfiere tanto? No, la provincia cumple. La provincia cumple, lo que no cumple es la nación, obviamente. La nación está transfiriendo algo menos del 30% de los recursos. Pero el gobernador Scioli no hace obras, pero cumple con la ley. Pero ¿cuál es digamos, el parámetro para repartir los fondos? Claramente no es la población, porque por lo que me dice usted, ¿o sí? No, es la orientación política. Todos hemos visto en los últimos meses como el ministro de Vida se reúne con el intendente del Frente para la Victoria, ahora se sumó al coro ese el gobernador Scioli, y entonces reparte dinero entre los intendentes afines como si hubiera 2 Argentinas, Argen y Tina. Nosotros pertenecemos a Tina porque estamos afuera del reparto de los fondos y gestionamos con nuestros propios recursos. Tenemos buenas administraciones y podemos invertir 20, 30 millones de pesos en obra pública y la gente nos vota por eso. ¿Y el radicalismo va a pagar las consecuencias, o este armado electoral va a pagar las consecuencias de los errores de las últimas elecciones? Un fracaso fenomenal fue, por ejemplo, el acuerdo entre Ricardo Alfonsín y Francisco Narváez en la provincia de Buenos Aires. Eso fue un pacto contra natura, no tiene ningún sentido, fue un árbitro electoral. Al día siguiente desapareció el acuerdo. A que le desapareció fue más de Narváez, que se le fueron todos, pero bueno, ese es un problema de Francisco. Ese fue un gravísimo error político, creo que estamos reparándolo y me parece que en esta oportunidad la sociedad va a entender que el radicalismo tiene socios afines y nos va a favorecer con el voto. ¿Usted cree que Sergio Massa, como dice Francisco Narváez, es más de lo mismo? Sergio Massa es una categoría nueva en la ciencia política argentina que es el masomenismo. Cabalga entre... Y por un lado dicen que tiene una buena gestión, o dicen que tiene una buena gestión, y por el otro lado tiene el 83% de la población sin cloaca. Por un lado dice que es progresista, y sabemos que viene del ultraliberalismo y tiene socios como de Mendiguren, que de progresista tiene poco. Por otro lado dice que es oficialista, pero que es oposición, es decir, no se sabe dónde está. Yo creo que Massa va a tener que ir definiendo un poco más su rol, porque me parece que ni siquiera confianza en su propia lista tiene, ¿no? Va a una escribanía para firmar un acuerdo que no va a haber reelección, y de Mendiguren hasta hace 10 días atrás formaba parte del aplausómetro presidencial en la primera fila de Casa de Gobierno. Pero bueno, es un problema de ellos. Yo lo que creo que estamos llegando a un fin de ciclo, el kirchnerismo se agota en sí mismo, no va a haber reelección, y lo que está en juego ahora, en el 2013, es la visión del 2015. Nosotros vamos a competir por el gobierno nacional, por el gobierno provincial y por los municipios, y en el PJ lo que está ocurriendo es por afuera empezar a discutir la herencia, y el PJ cuando discute estas cosas es medio salvaje también. Sí, es cierto, nosotros hemos venido diciendo que en realidad lo que se dirime acá, porque las primarias abiertas solamente son primarias y abiertas para algunas agrupaciones o agrupamientos políticos, caso en algunos tramos del Frente Progresista, ¿no es cierto? Pero, digamos, pese a que se hizo esta nueva ley, no hay forma de que el peronismo no deje de dirimir las internas ante todo el electorado. ¿Usted cómo se plantea eso? ¿Tiene solución o vamos a tener que estar siempre haciendo lo mismo? A mí me parece que va a haber que en algún momento revisar esta legislación, porque lo cierto es que nosotros vamos a una gran interna en la capital, que por otra parte nos ha dado muy buena visibilidad. En la provincia de Buenos Aires tenemos 300 y tantas listas.
medio exagerado también me parece el tema, pero ¿Cuántas bueno, listas, disculpe? 320 listas en 135 distritos. En Chile tienen 4 listas. Claro, digamos que sería un promedio, bueno, digo, históricamente el radicalismo tuvo siempre 2 o 3 líneas Seguro. internas, digamos. Y ahora tenemos No va a chicanear con eso de que los radicales, para los la general es un accidente entre 2 internos. Claramente, exactamente. Pero eso en algún punto, nivelan eso en algún punto no desnuda cierto nivel de debilidad en términos de la construcción de consensos. Sobre todo pienso en algunos candidatos que efectivamente han demostrado ser referentes importantes en sus distritos y demás, y que luego han quedado marginados, por lo menos en la Porque todavía hay una lógica de la interna, ¿no? Entonces hay algunos dirigentes que miran por la lupa de la interna, cuando hoy los candidatos se eligen por la gente, no por la cantidad de afiliados, por la internita partidaria. Porque si ustedes dejan afuera a un referente político que en su distrito tiene peso electoral, da toda la sensación de que le están dando la mano más a la oposición, que ustedes, quiero decir, a los otros candidatos o a los otros frentes, que digamos, el propio documento. Sí, pero vuelvo a decir, uno no tiene la capacidad de decisión para hacerlo. En el caso de La Plata, vamos a ir más lejos, Sergio Panela ha quedado afuera de la posibilidad de ir con la lista de diputados nacionales. Bueno, y sin embargo, a mí me parece que es uno de los mejores candidatos, sin desmedro de los otros, y que debería haber sido así. Pero bueno, yo soy parte, no soy el todo, con lo cual uno lo que expresa es una opinión. Finalmente estos temas se van a ir reparando, se van a ir resolviendo. Y lo que creo que sí que después de esta elección y después de octubre, el PJ se va a reacomodar. Se van a medir, posiblemente va a haber una etapa de conflictividad social importante. Recordemos que el justicialismo no es un partido político, con lo cual las transiciones son generalmente bastante, no digo violentas, pero son muy duras. Menos hizo lo posible para que Duhalde no ganara la elección. Y habrá que ver el kirchnerismo cómo juega en retirada en función de los nuevos actores que lo están haciendo. Pero también habla de una debilidad de la oposición, porque seguramente el justicialismo y sus variantes no tendrían la posibilidad de diseminarse como se disemina si hubiera una posición mucho más competitiva. Bueno, ya va a venir. Gutiérrez, usted en su distrito, ¿cómo tiene la interna dentro del Frente Progresista? Dos listas, la nuestra y una lista que ha presentado. ¿Solamente a nivel municipal? Margarita, sí, bueno, vamos a competir democráticamente, muy bien. Nosotros venimos... O sea, un sector radical. ¿Se entera ahí? Sí. Y un sector bien identificado con el radicalismo. Nosotros, hay una lista que es la nuestra. Nosotros tenemos un frente electoral hace 14 años, así que, digamos, tenemos ejercicio de convivencia con otra fuerza política. La lista nuestra es liderada por el socialismo, el radicalismo, libres del sur. Y la otra lista tiene un sector de la coalición cívica y el GDG. Hablando recién hacemos referencia a la gestión, usted hace referencia concretamente a la gestión de, por ejemplo, el intendente de Tigre, Sergio Massa, y de Almirante Brown, justo sí. Ya que el peronismo, el socialismo se está dirimiendo, digamos, en todo caso, la gran pelea de dentro de un par de años atrás, en la que se anotan, por lo pronto, Sergio Massa, habrá que ver cómo le va finalmente en la elección, y de antemano ya estaba anotado el gobernador Daniel Scioli. ¿Usted cree que efectivamente este acercamiento del gobernador Daniel Scioli con el kirchnerismo puede alumbrar una especie de candidatura natural del gobernador para suceder a Cristina en 2015? A mí me parece que sí. Primero, el gobernador hay que reconocer que ha perdido crédito en la población, pero de todas formas mantiene un buen nivel de aceptación y es un gran tiempista. No es un buen gestionador. Yo creo que es una de las peores gobernaciones que hemos tenido. Eso le iba a preguntar, digamos, ¿tiene buena imagen sobre la base de la manera en la que él se maneja o sobre la base de la gestión? Porque hay muchos intendentes que en algún punto son ciertamente críticos en algunas cuestiones. ¿Y usted cómo tenía que poner 2 o 3 puntos de lo cual calificaría como malos y que hacen que tiña toda la gestión de una gestión regular o mala como usted la califica? Bueno, primero hay que reconocer, ya el año pasado el vicegobernador le pidió informes al gobernador de sus inversiones en publicidad, 850 millones, que cuidado, digamos, ahí hay toda una razón cosmética de marketing y de publicidad. La política de seguridad es muy mala. Y dentro de la política de seguridad, el escalón de la lucha contra el narcotráfico, donde el gobernador tiene competencias, más allá de la competencia principal del gobierno nacional, y la lucha contra las adicciones no existe, no le da importancia el gobernador a este tipo de política. Ha sido un mal administrador porque está desfinanciado, yo no soy felipista,
y soy muy crítico de la política de seguridad de Felipe Solá, pero lo cierto es que Felipe tuvo una administración mucho más ordenada y dejó la administración con un déficit estructural, que es el que viene arrastrando, pero no con el desborde que tiene hoy el gobernador, en donde obviamente va a dejar una herencia sumamente gravosa. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las obras? Por caso, las rutas en la provincia de Buenos Aires. Cualquiera que, bueno, primero que está parte del castigo nacional, digamos, ¿no? Como hace unos días lo que ya estuve por Catamarca y tiene unas rutas espectaculares Catamarca, y la provincia de Buenos Aires parece el hijo de la pavota en este sentido. Y le voy a contar una cosa, en el año 2006 el presidente Néstor Kirchner anunció la autopista Pilar Pergamino, ¿no? Es una autopista de alrededor de 160, 170 kilómetros. La autopista va avanzando a razón de 10 kilómetros cada 3 años. En este momento está en el kilómetro 77, nosotros estamos en el kilómetro 222. A este ritmo, dentro de 45 años va a llegar la autopista Pergamino. Es un poco la historia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Se anuncian las obras y después las obras no se hacen. Hoy resulta imposible transitar por la provincia de Buenos Aires. Bueno, está todo roto. Ahí el problema, yo se lo he comentado al propio Salvini y a algunos que otros candidatos seccionales con los que hemos hablado. ¿Hay alguna cuestión de concepción de cómo se discuten los presupuestos en la provincia de Buenos Aires? Pues, efectivamente, la provincia de Buenos Aires está discriminada en materia de los recursos que recibe de la administración central, pero también es cierto que los presupuestos hace rato, años, que se dibujan en la provincia de Buenos Aires y finalmente no se cumplen. Y a esos presupuestos la verdad es que lo vota el oficialismo, pero también lo vota la oposición. La oposición lo vota porque trata de meter alguna obrita. Nosotros hemos hecho alguna obra pública de parte de la provincia, esto es cierto y hay que reconocerlo. En 14 años no hemos hecho una obra pública de la nación porque estamos discriminados. Pero en este caso hemos hecho alguna obra pública. Y esto, bueno, los intendentes presionamos a los legisladores para que pongan las obras y nos ayuden a poder gestionar ahí. También es cierto que no hemos sido una correcta oposición, esto es cierto también, y que deberíamos en algún momento haberle marcado mejor la cancha hacia el... En general, todas las fuerzas de la oposición, creo que tenemos que ir ajustando un poco más el rol de la oposición en ese sentido. Gutiérrez, última pregunta de mi parte. ¿Qué le diría usted al elector que nos está viendo ahora, que está por votar al Frente Progresista Cívico y Social, para convencerlo de que esto no se termina el 27 de octubre o que esto puede llegar a tener un resultado diferente que la alianza, que el acuerdo con De Narváez o que otro tipo de conglomerado electoral? ¿Qué cosa tiene hoy para mostrar, para esgrimir y decir, no, esto es diferente por esto? En primer lugar, que es un frente que tiene candidatos en 17 distritos del país. Es decir, el Frente Progresista Cívico y Social, con matices distintos o similares, tiene 17 distritos. Somos la segunda fuerza... Podrían haber repetido si no se caía la reforma judicial. Podrían haber repetido perfectamente, que exigía 16. Sí, pero... Con lo cual somos la segunda fuerza política del país, está claro. Vamos a ganar Mendoza, vamos a hacer muy buena elección en Córdoba, hoy estamos compitiendo, Aguanta compitiendo con el candidato Echaretti de la Sota, vamos a ganar Santa Fe, vamos a hacer una elección, hay que seguir la elección la que vamos a hacer Entre Ríos, vamos a ganar Santa Cruz posiblemente porque el oficialismo va dividido, es decir, es una fuerza en ascenso, es una fuerza en construcción y de ascenso, nadie se va del ascenso, uno se va cuando va descendiendo, pero en el ascenso no se va nadie, y además es un acuerdo natural. Nosotros con el socialismo hace muchos años que tenemos diálogo, con Libres del Sur hemos encontrado una fuerza que ha dado respuesta a las organizaciones sociales y que nos llevamos muy bien. El GEN somos primos, hermanos, con Margarita hemos hecho internas juntos en la provincia de Buenos Aires, es decir, esto llegó para quedarse, porque además está teniendo sintonía con un sector de la sociedad. Y la última de mi parte también relacionada a algún punto de qué es lo que se le ofrece, porque yo he visto muchos candidatos a diputados nacionales, por caso el propio Sergio Massa, que tiene una impronta en su campaña política casi como que si se postulara a un cargo ejecutivo, desde el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que se puede corregir de estos grandes males que para la oposición tiene el modelo kirchnerista? Por caso, qué sé yo, la inflación... por la misma inseguridad. Voy a contar, bueno, precisamente ahí está. El 50%, yo estoy trabajando 3 temas que he venido trabajando durante estos años
en algunos más, pero básicamente el tema del narcotráfico es un gran tema. El 50% del delito en la provincia de Buenos Aires tiene su origen directo o indirecto sobre el narcotráfico. Ni el gobierno de la provincia ni el gobierno nacional ha prestado atención a este fenómeno que hoy nos ha convertido en exportadores. Moreno debe estar contento porque incorporamos un rubro más a la exportación argentina, que la cocaína. Somos el tercer exportador de cocaína de América Latina. Es decir, que la Argentina hoy ya no solamente consume y distribuye, sino que produce droga. Y esa no se queda en la aduana encima. Y esa no se queda en la aduana. Y si no, preguntemos dónde está la conexión argentina del caso Juliá, que diría Randazzo, lo cargaron en la Isla Verde, digamos, Verde, tendría que poner el de vergüenza, que todavía no hay conexión argentina. Ahí hay un gran tema. El CEDRONAR, Bielsa se fue hace 4 meses. No es el organismo que planifica, coordina, asiste, etcétera, etcétera, etcétera. El tema está vacante. El gobierno no le interesa, y en algunos casos yo creo que hay un no interés cómplice, combatir el narcotráfico. Y eso se puede corregir desde el comienzo. Pero se tiene que perder la mayoría automática, hay que llevarlos a la discusión de estos temas y tener una política transversal que corte nación, provincia y municipio. Nosotros tenemos que ver en eso también, porque nosotros sabemos quién vende y quién no vende en los barrios. La semana pasada, en